que nos compete. Estamos en el tercer mandamiento, en la segunda parte del tercer mandamiento. Quiero solamente hacer una breve recapitulación para los que acaban de venir o vinieron recientemente. Estamos buscando en cada uno de los mandamientos tres cosas. La categoría general, ¿no? Es decir, el asunto central a lo que se refiere el mandamiento, la prohibición fundamental, es decir, lo que está explícito ahí, ¿no? Muy claro, ¿no? Muy claro. Hay algunos que no tienen no, pero hay una prohibición, ¿no? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, empieza más bien con el deber antes que con la prohibición. Entonces, en ese mandamiento, más bien va a ser implícita la prohibición. En los demás, y bueno, también en los primeros, pero en los demás posteriores, la prohibición va a ser explícita y el deber implícito. Y el tercer concepto que estamos buscando es el deber implícito, ¿no? Es decir, ese deber fundamental que no está escrito literalmente, pero que se deduce de la prohibición fundamental, ¿no? Entonces, categoría general, prohibición fundamental y deber principal o deber fundamental que puede ser explícito o implícito, ¿no? Estamos nosotros entonces ante este maravilloso texto en donde tenemos que buscar algunas cosas. La otra cosa que hemos afirmado y que quiero confirmar es, ¿no? Que esta ley que tenemos aquí que no ha caducado, no terminó en la venida de Jesús como la ceremonial, pero la ley que sigue vigente y que seguirá vigente toda la vida hasta que Cristo venga, ¿no? Nos muestra, dice la Biblia, que es ayo para nosotros que nos conduce a Cristo, pero además muestra la incapacidad que tenemos, porque es como un espejo, ¿no? La incapacidad que tenemos de cumplirla. Hemos dicho que ninguno de nosotros pudiese decir, check, ya esta ley, este mandamiento ya está listo, está aprobado, yo ya lo logré. Y cuando estudiamos en profundidad los mandatos decimos, qué caray, en realidad no los cumplo como debiera cumplirlos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de no cometerás adulterio. El Señor dijo, bueno, pues sí, ¿no? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos muestra también la incapacidad que tenemos del cumplimiento de la ley, sin duda alguna, ¿no? Por eso ninguna persona puede ser salvo por el cumplimiento de la ley. No hay forma, no hay forma, porque podemos violentar algún mandamiento de forma explícita o implícitamente podemos transgredir la ley, sin duda alguna. Pero no nos hace caer, ¿no? En el sentido de que no nos desanima, porque ciertamente lo que nosotros sabemos es que si hubo alguien que en nuestro lugar cumplió con la ley, ¿no? Es decir, que alguien que sí cumplió con la ley y que este cumplidor de la ley, y nosotros imputamos nuestro pecado en él y él imputa su justicia en nosotros y somos declarados inocentes. Y dice la palabra en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros entendemos pues que es imposible. No por eso también tenemos que decir, bueno, como no la puedo cumplir, pues no, vivamos como queramos, ¿no? Y transgredamos la ley todas las veces necesarias. No se puede, ¿no? Dice la palabra, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, ¿no? Y la insistencia en la santificación de hacer morir lo terrenal en nosotros está muy claro. Nuestro deber es luchar, es intentar, ¿no? Vivir en santidad. Y la santificación es un asunto que es parte de nuestro vivir, ¿no? Así que entonces estos son principios fundamentales. La otra cosa para ir trayendo de atrás hacia adelante es que llevamos 3 mandamientos. Hemos dicho que el primer mandamiento tiene que ver con el objeto de nuestra adoración. ¿Se acuerda, no? El objeto de nuestra adoración, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Entonces dice Dios, quiero exclusividad, ¿no? Quiero exclusividad. Entonces el objeto de nuestra adoración no es otro que Jehová, ¿no? No es otro que Dios. Ese es el objeto de la adoración. El segundo mandamiento son los medios o modos de la adoración. No te harás imagen de mí, no cualquier imagen, un cuadro pintado, no, un ángel tallado, ¿no? Evidentemente, si, como decíamos la vez pasada, si yo tallo un ángel y lo adoro, pues no estoy violentando el segundo, sino el primero mandamiento, ¿no? Porque entonces hago del ángel el objeto de mi adoración. Y cualquier otra cosa.
No están prohibidas las imágenes, pero está prohibida la representación de la deidad en una imagen, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? No te las imágenes entonces, y no debemos de tomar de la creación para generarnos una imagen de Dios, así como la paloma es el Espíritu Santo, cosas así. Así que entonces tenemos los medios o los modos de adoración, y luego el Señor dice en la segunda cláusula del segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, que tiene implicado entonces la adoración colectiva, esto que se hace normalmente en el culto, ¿no? No nos hemos de inclinar a ella ni honrarlos, ¿no? Y después hablamos de el famoso y equivocado concepto de las maldiciones generacionales, ¿no? Yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y dijimos que ahí existía el principio de la responsabilidad individual o particular, ¿no? Ninguno puede acusar a su padre de su propia conducta, ¿no? Es que yo soy así porque mi papá fue así, o yo tengo este problema porque mi madre era ocultista, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un poco este error, y decíamos que Ezequiel con toda claridad dijo, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, ¿no? El alma que pecare, esa morirá, ¿no? Porque decía Ezequiel, allá en verdad en la cautividad hay un dicho que dice, los padres se comieron las uvas y a los hijos les salieron las denteras, no más se va a decir ese dicho, ¿no? El alma que peque, esa morirá. Así que cualquiera de nosotros que culpe a nuestro padre o a nuestros antepasados porque fueron así, yo digo, así soy porque así fue mi padre, en realidad estoy haciendo a un lado mi propia responsabilidad. Entonces, no, esto no es así. Y luego nos venimos al tercer mandamiento la semana pasada, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tenemos que recordar que cuando hablamos de nombre, ¿no? De nombre, no estamos hablando del sustantivo propio, ¿no? Como Jehová. Aun y cuando esto también tenemos que manejarlo con cuidado, no podemos tampoco, y vamos a decirlo un poco más adelante, tomar este nombre y mencionarlo indiscriminadamente e irresponsablemente, evidentemente. Pero cuando dice el nombre, está hablando de la reputación, de la fama, ¿no? Él está hablando de esto, de la fama, ¿no? Como lo mencionábamos cuando se querían construir la Torre de Babel, ¿no? Para que nos hiciéramos un nombre, ¿no? Para que fuéramos famosos, ¿no? Y entonces este concepto de el nombre, ya tengo nombre, soy famoso, ¿no? Se habla de fama, de reputación, y entonces dice la Biblia, no tomarás el nombre, no solamente el nombre Jehová, Yahvé, Elohim, Elcana, Elión, Jesús, Espíritu Santo, sino, ¿no? La reputación, su fama, su esencia, ¿no? Esto hablamos de que es el nombre, ¿no? del Señor. Y tiene varias implicaciones que vamos a comentar ahora. Y después hablamos acerca de lo vano. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos entonces que es vano, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dijimos que vano, ¿no? Es lo contrario de lo sagrado, ¿no? Lo vano es lo fútil, lo que no tiene valor, lo vano es lo irresponsable, lo vano es lo superficial. Y entonces hablamos de esto de lo vano y dijimos, ¿verdad?, que lo vano tiene que ver con esa superficialidad con que tratamos las cosas. La vanidad es hacer cosas que no tienen ningún sentido y menospreciamos y desvalorizamos aquellas cosas que en realidad son importantes. Lo contrario a lo vano, dijimos, ¿verdad?, que es lo sagrado. Y hablamos de lo sagrado. Y incluso pusimos este ejemplo. Si nosotros hablan con nosotros de nuestra mamá, de nuestros hijos, decimos, ahí no te metas, porque eso para mí es sagrado. Es para mí sagrado, ¿no? Y decíamos, así hacemos con Dios, ¿no? Cuando se habla de Dios decimos, ay, no te metas porque eso es sagrado. No, hombre, participamos de los chistes, ¿no? Y tenemos chistes de Dios, de la Biblia, de versículos, y los contamos con bastante ligereza, ¿no? Estamos teniendo el nombre del Señor en vano. No lo estamos considerando como sagrado. Y como sagrado son aquellas cosas que le representan a Él. Todo lo que está alrededor de Él, del Señor, y todo lo que está a su alrededor es para nosotros sagrado, ¿no? Es sagrado. Y más lo que Él ha dicho que sea sagrado, ¿no? Lo que Él ha estipulado como sagrado, como sacro, como sagrado. Y hablábamos de ese asunto. Entonces, ahí está, encontramos la categoría general, porque si el primer mandamiento es que habla del objeto de nuestra adoración, Dios, el segundo habla de los medios o modos de nuestra adoración, sin imágenes y no nos vamos a inclinar ante esto, sino ante Dios, ¿no? Lo tercero habla de nuestra actitud
¿no? Nuestra actitud hacia el Señor, cómo nos debemos de presentar delante del Señor. Y encontramos que la categoría general era la actitud y el trato hacia las cosas sagradas de Dios. Vean, no solamente es la actitud correcta hacia Dios, que eso debe ser, sino también la actitud correcta hacia las cosas sagradas de Dios, ¿no? Por cierto, la iglesia es sagrada para el Señor, ¿no es cierto? Y no lo debemos de tomar en vano a la iglesia, de alguna forma es también tener en vano el nombre, la fama, la reputación de Dios, ¿no? Entonces ahí está la categoría general. Luego hablamos de la prohibición fundamental. La prohibición fundamental es no trates con ligereza, descuido o irreverencia las cosas de Dios, ni a Dios ni las cosas de Dios. Hay que ser cuidadosos con esto. Y el deber que está implícito es entonces, ¿verdad? Si la prohibición es no trates con ligereza o descuido o irreverencia las cosas de Dios, pues nada más lo ponemos en positivo, ¿verdad? Trata con cuidado, seriedad y reverencia las cosas de Dios. Ahí está el deber. Ahora, quiero decir algo, que en los deberes no es solamente evitar la prohibición sin procurar el deber. Por ejemplo, en el mandamiento no matarás, decimos, bueno, no mato, ¿no? Se acabó, ya obedecí. Pero implícitamente es la preservación de la vida del otro, es procurar, ¿verdad? Preservar la vida, el honor de la otra persona. Ya dijimos nosotros que Jesús en el Sermón del Monte habló de esto. Oíste a los antiguos, ¿verdad? Decir, no matarás. Yo les digo que cualquiera que le llame fatuo a su hermano ya es culpable, ¿no? Es decir, ya rompió el mandamiento, ¿no? Fatuo, falso, mentiroso, en fin, que insulte al hermano está violentando este mandamiento. Ahora, este mandamiento de no matarás particularmente, no solamente es no lo voy a hacer, sino que además hay algo que estoy obligado a hacer. Hay un deber, la procuración del bienestar de mi prójimo, ¿no? Hay un deber que tiene que ser promovido, hay un deber que tiene que ser exigido para con nosotros. Así que si en el tercer mandamiento la prohibición es no tratar con ligereza, descuido y reverencia las cosas de Dios, el deber que tenemos que hacer es buscar todas las maneras, ¿verdad?, de tener con cuidado, seriedad y reverencia las cosas de Dios. Exigirnos eso, ¿no? Está difícil, pero es el deber fundamental, ¿no? Está allá implicado en el tercer mandamiento, ¿no? Entonces hemos de tomar las cosas de Dios al Señor, y las cosas del Señor las debemos de tomar con mucha seriedad. Pero esto nos lleva a la siguiente parte, que es esto que vamos a hablar brevemente ahora, ¿no? Los deberes, los mandamientos están establecidos para que nosotros tengamos conductas, evitar conductas y procurar conductas, evitar las negativas, las prohibiciones y procurar los deberes, pero normalmente están ubicadas en el ser exterior, ¿no? En nuestros actos concretos, lo que se puede ver, lo que hay evidente. Pero ¿qué hay de nuestras emociones y de nuestra mente? ¿Qué hay de nuestros afectos? ¿No? ¿Qué hay en el corazón? ¿No? Es decir, ¿qué hay adentro? Nosotros podemos tener una vestidura muy linda, por ejemplo, venir muy bien arreglados al culto, muy bien, bonitos, ¿no? Y decimos, wow, ¿no? Tener una actitud muy reverente incluso durante el culto público, por ejemplo, pero ¿esto es un reflejo de lo que hay adentro en realidad? No lo sabemos, no podemos juzgarlo, pero la gran pregunta es, ¿qué hay en el ser interior? Los mandamientos entonces no solamente le pegan a las cosas externas o atienden las cosas externas, sino que nos llevan al fondo y evidentemente toca el asunto de las cosas internas. ¿Cómo lo sé? Porque en uno de los mandamientos el Señor habla del corazón, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adúltero con ella en su corazón. Cualquier adúltero diría, yo nunca me he metido con otra persona, ¿no? He sido fiel. ¿Y en tu corazón? ¿En tus emociones? ¿En tus afectos? A lo mejor en lo privado, sí, ¿no? Ahora, evidentemente tenemos que ver no solamente lo que puede ser visible, esas cosas externas, sino que tenemos que irnos más al fondo, en las emociones, en la mente, en los afectos, en los hábitos, en aquellas cosas. ¿Cómo violentamos? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar eso que está en el corazón, eso que está en el ser interior? No hablaremos acerca de que si estamos constituidos en espíritu, alma y cuerpo, o espíritu y alma lo mismo y cuerpo, pero hay un ser interior, ¿no? Y está este ser exterior.
Pablo a los Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios 4 habla de esto, ¿verdad? Mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva día con día, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces del ser exterior y el ser interior. Normalmente nosotros queremos atender al ser exterior, ¿no? Al ser externo, ¿no? Que es el que da las apariencias. ¿Y el interno? Cuando nos preocupamos por lo interno. Evidentemente, un pastor, una iglesia, no puede, ¿verdad?, juzgar y evaluar la vida interna de cada creyente, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tendrá algún pecado por allí que solamente saben ustedes y el Señor, ¿no? Pero el Señor sí lo sabe, ¿no? Él no puede ser burlado. Así que él lo sabe. Salmo 139 da la información precisa, ¿no? De que el Señor, antes de que salga la palabra de mi boca, ya la conoce, ¿no? Es decir, conoce mi ser interior sin duda alguna. Así que entonces vamos a ver en este mandamiento tercero qué cosas pueden violentar el tercer mandamiento en el ser interior, en este ser interno. Vamos a empezar con el entendimiento y la mente. El entendimiento y la mente, ¿no? Lo que hay en nuestras ideas, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestra imaginación, lo que está ahí en nuestra mente, ¿no? Las emociones y mentes. Voy a partir de, y voy a hablar en función del culto público, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de las emociones un poco. Nosotros como iglesia presbiteriana, tristemente, por alguna razón que yo todavía no puedo entender, hemos deliberadamente sacado las emociones de nuestra liturgia. Lo hemos hecho deliberadamente, ¿no? Pero de verdad, de veras. ¿Saben qué? Hoy cantamos en la mañana un himno. Grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Saben cómo lo cantaron? Grande gozo hay en mi alma. Oye, ¿no dice de veras? Pues wow, ¿no? Qué gozo, ¿no? ¿No? Se nota que están súper gozosos. Ahora, la pregunta es, ¿las emociones son permitidas? Claro que están permitidas. Deben de ser promovidas, pero por supuesto que deben de ser promovidas. Deben de ser cuidadas las expresiones emocionales ante la iglesia, sí deben de ser cuidadas, pero verdaderamente, ¿verdad? Tiene que tocar mis emociones, tiene que entrar en mi mente y mi ser interior, ¿verdad? Que adora al Señor en espíritu y en verdad. Hay emociones en medio de nosotros, no las debemos nosotros de descartar. Leemos los salmos y encontramos a un David con emociones que van, ¿verdad? Desde una proclamación gozosa al Señor hasta una depresión profunda, ¿no? Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice en el Salmo 32, ¿no? Vemos expresiones maravillosas de alabanza, pero por otro lado vemos a David, lo escuchamos en su ser interno como reflexionaba, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿no? Es decir, hay, ¿no? Como el siervo clama por las aguas, ¿no? Así clama, oh Dios, el alma mía, ¿no? En fin, hay emoción. Entonces, eso es algo importante. El asunto es, ¿qué está moviendo mi emoción? Estoy pensando en Dios, en mis emociones, como una persona que va a satisfacer mis necesidades, las que yo considero que mis necesidades deben ser cubiertas. Me emociono solamente cuando el Señor cumple mis expectativas, pero cuando no las cumple, entonces no lo reconozco. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos caído en el error de pensar, ¿no?, que Dios no nos escucha cuando oramos, ¿no? Y entonces eso nos deprime, nos entristece. A veces le decimos a alguien, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pastor, no sabe cuántas veces le he pedido al Señor que mi marido cambie, por ejemplo, o mis hijos, o cualquier circunstancia. Simplemente no me ha escuchado. Estoy desanimada. Esa es una emoción. Que no podemos decir que está equivocada. Si dice estoy desanimado, está desanimado. Sin duda alguna, ¿no? No lo menospreciamos, ¿no? Pero como el Señor no cumplió sus expectativas, entonces se siente desanimado. Eso es tomar el nombre de Dios en mano, porque Dios siempre atiende nuestra oración, ¿no? Nosotros clamamos a Él y Él nos responde. ¿Dónde está el problema? Que a veces nosotros consideramos que no nos responde como nosotros queremos que nos responda. Pero de que nos responde, nos responde. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice todavía no. Pero ya dijimos, el Señor no archiva, ¿verdad?, las oraciones para decir, no, pues tengo un montón de gente atrás de él, adelante de él o de ella, tiene que esperar su turno, ¿no? Como la salchichonería, ¿no? Que sacas el boletito y
y te toca el 75 y van en el 2, ¿no? Es decir, no, de aquí a que llegue el Señor a mi oración, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una emoción escondida ahí y pensar, ¿verdad?, que Dios está obligado a cumplir mi petición es tomar el nombre del Señor en vano. Cuando nosotros estamos pensando en la relación que tenemos con nuestro Señor, lo que nosotros hacemos es que en nuestra mente nos fabricamos algunas ideas y tenemos conceptos equivocados al respecto de lo que el Señor tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. En mis emociones y en mi mente también estaban involucrados todos aquellos actos de la adoración, ¿no? Cuando estamos adorando al Señor, tenemos que tener una mente dispuesta para esto. Miren, por ejemplo, nosotros cada que vamos a hacer un culto dominical, nos reunimos a orar, ¿no? Ahí, atrás. ¿Es necesario? La respuesta es sí, es necesario. Nos preparamos mentalmente, conectamos, ¿no?, de alguna manera entre nosotros y tratamos de conectar con el Señor y le decimos en nuestra oración, tú eres el protagonista, permite que nuestra mente esté, ¿no?, solamente pensando en ti, ¿no? Que mi mente esté, pues, pensando en ti. Ahora, puede ser que, como dije hace rato, nuestra postura, nuestra apariencia muestre una gran solemnidad. Pero la pregunta es, ¿qué postura tenemos en nuestra mente delante del Señor? Ahora, cuando estamos nosotros aquí en el culto, ¿será que el Señor ve no solamente nuestra apariencia, ve nuestro corazón? Sí, sin duda, ¿no? Digo, no hay, si alguien me dice que no, pues está mal, ¿no? Sí, el Señor ve nuestro corazón. ¿Qué dice Salmo 139, versículos 23 y 24? Alguien que me ayude, por favor. Salmo 139, 23 y 24. Es una petición del salmista, ¿no? Adelante, hermana. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve, sé en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Quiero, por favor, destacar que dice el texto, ¿no? Ve si hay en mí camino de perversidad. Esto está implicado que puede haber en mí camino de perversidad. Si no hubiera camino de perversidad o no existiera esa posibilidad, no estaría escrito esto aquí. Es probable y lo más seguro es que en mi mente haya camino de perversidad. No estoy hablando de que estamos pensando planeando un asesinato, ¿no? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de estar desconectados en nuestra mente de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. El salmista está diciendo, examíname, oh Dios, examíname, porque hay posibilidades de que haya camino de perversidad en mi corazón y en mi mente. Es posible que haya. Examíname. Porque estoy transgrediendo tu ley. Porque estoy yendo en contra de lo que tú quieres para mí. Evidentemente el Señor quiere que estemos conectados con Él en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice el autor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, lo que está en mi mente, ¿no? Mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego entonces guíame por el camino eterno. Podemos entonces estar nosotros así, ¿no? En un culto, en un momento del culto público, con una apariencia linda, ¿no? Bien portados, cerramos los ojos cuando oramos, casi nos estamos impulsados a levantar las manos cuando cantamos, ¿no? Decimos amén a alguna cosa que el pastor dijo en la predicación, ¿no? Pero esto es lo que verdaderamente importa. Eso importa. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay del pensamiento? Examíname. Y puede ser, ¿no? Puede ser, es muy probable que sea que alguna persona que está en el culto, con una buena apariencia, con el ritual aprendido de memoria de tantos años en la iglesia, y que esté pensando en su mente qué va a comer saliendo del culto. O que esté pensando en su mente cómo le va a hacer para desatorar el problema que tiene,
o cómo se va a preparar para el trabajo del día siguiente, o por qué no terminé la tarea llegando a casa la termino. Es decir, puede ser que mi pensamiento y mi mente están afuera de la ecuación, mientras que mi apariencia está mostrando algo totalmente diferente, totalmente diferente. Pero cuando eso sucede, cuando estamos en esta relación con el Señor y nuestra mente está desconectada, valdría la pena repetir con el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad. Pensar, estar en el culto, dirigiéndonos a Dios y nuestra mente estar alejada de Dios, rompe el tercer mandamiento. Estamos tomando el nombre del Señor en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando el valor que merece. Ya dijimos que Él es sagrado y requiere toda nuestra atención. ¿Se dan cuenta que eso es imposible de cumplir? ¿Se dan cuenta qué difícil es cumplir este mandato? Porque ¿quién de nosotros puede decir: yo me conecto al culto y yo estoy súper mega conectado con el Señor? No se crean ustedes que las manifestaciones sobrenaturales de algunas iglesias indican que están conectados con el Señor. Puede ser que estén conectados, pero con otro Señor. Pero con Dios. Entonces transgrede el tercer mandamiento, ¿no? Tenemos que decir, hermano Miguel. Cuando yo leo este pasaje también pienso que el salmista ponía en duda si realmente estaba bien. Pues cuando se abre es como decir, por si la Biblia me falta algo, Sí. muéstrame. Sí. No nada más es que me siento bien, porque creo que estoy bien, Sí. sino que tú me digas si estoy bien. Sí. Es posible, es posible. Ahora, pregunto, este salmo es de David, ¿no? No hay duda. Pregunto, ¿hubo camino de perversidad en David? El adulterio con Betsabé, y él es el autor intelectual del asesinato de su marido. Y no solo esto, pudo haber otros pensamientos, ¿no es cierto? Sí hubo. David se sentía, o David pensaba de sí mismo que era capaz de que su mente tuviera camino de perversidad. Sí. Pero es el ungido, ¿no? Es el hombre conforme al corazón de Dios. De nadie se dice eso más que de David, ¿no? Escribe la mayoría de los salmos. A Jesús le dijeron el hijo de David, ¿no? O sea, uno diría, entonces entre David y Elías ahí se la llevan, ¿no? Y había camino de perversidad. ¿Había camino de perversidad en Elías? ¿Saben qué pasó? Se fue debajo del enebro después de ganar la batalla contra los sacerdotes de Baal y le dijo al Señor la oración más absurda que hay en la Biblia: Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y el Señor, con tanto amor y paciencia, ¿no? Lo rescata de esa condición y ya déjate de cosas, levántate y come, porque mucho camino te resta, ¿no? Bueno, palabras más. Había camino de perversidad. David sabía y le dice al Señor: examíname. No es examina para ver si encuentras. Me parece que más bien hay un asunto de sí hay, porque termina diciendo: guíame por el camino eterno, ¿no? Sí. Bien anotado. Me gusta el salmo, ¿no? El salmo 139 es un salmo que debemos de aquilatar, ¿no? Pero además, hablando del entendimiento y de la mente, ¿alguien tocó? No. Hablando del entendimiento y de la mente, tenemos también que tener mucho cuidado en la oración, cuando oramos. La Biblia dice que tenemos que orar con entendimiento. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 14:15, por favor. Venga. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok. Fíjense en cuanto a la oración y por supuesto también al canto, pero particularmente la oración, ¿no? Dice el apóstol, ¿no? Está hablando de los desórdenes dentro del culto, ¿eh? El tema de la gente hablaba en lenguas como le daba la gana, todo el mundo hacía lo que quería. Bueno, había un relajo en la iglesia, ¿no? Pero entonces Pablo llega al versículo 15 y le dice: ¿entonces qué? Oraré con el espíritu, porque había gente, ¿no?, que dice: yo estoy en el espíritu.
Incluso había gente que había lenguas, ¿no? Luego hablaremos de eso, ¿no? La glosolalia, ¿no? Incluso presumiblemente angelicales, ¿no? Que nadie podía entender, como si el Señor no entendiera el idioma de ellos, ¿no? Incluso tiene que decir, si incluso alguien habla lenguas angélicas y no tiene amor, esto no sirve de nada, ¿no? Pero yo oro en el Espíritu, en el Espíritu. ¿Y qué estás diciendo? No sé, es el Espíritu que me mueve. No estás orando con el entendimiento. Estás haciendo una pantomima, estás haciendo una representación, estás haciendo un show, estás maltratando el nombre del Señor, estás tomando el nombre del Señor en vano, porque no estás orando con el entendimiento. Ahora no nos vayamos a estos grupos que tienen estas tradiciones, ¿no? Vayamos nosotros entonces a nuestra propia dinámica de oración. En el momento de la oración, estamos orando por entendimiento, incluso cuando no estamos expresando una palabra. Por ejemplo, en el culto público, las oraciones que hacemos desde el púlpito no son oraciones que son hechas por la persona que está enfrente, sino que todos tenemos que estar, ¿verdad?, en esta relación muy, muy, muy empática con el que ora, ¿no? Incluso la afirmación de amén es legítima, ¿no? Hay quienes dicen, no digan amén. Claro, amén es legítimo, ¿no? Afirmamos y estamos poniendo atención en esto, ¿no? Hay quienes hacen unos amenes muy, muy fuertes, ¿no? Y hay quienes en lo privado, amén, Señor, ¿no? Afirman, ¿no? Pero hay gente entonces que estamos orando, pero ¿será que cuando se hace la oración de intercesión, habrá alguien que diga, ya se está tardando el pastor, ¿eh? Si siempre se echa oraciones larguísimas, qué bárbaro, ¿no? O que incluso ya va a hacer la oración de intercesión y hasta se acomoda, se ponen sus lentes, sacan su celular y así privado, porque se va a tardar. Ahora, me parece que entonces orar con el entendimiento tiene que ver. Vamos a orar en el espíritu, pero no en el entendimiento, ¿no? Hay que tener el entendimiento. Y para tener entendimiento hay que estar conectados con la palabra, ¿no? Y con este Dios de la palabra. Bueno, orar así es transgredir el tercer mandamiento, ¿no? Tenemos que movernos hacia justamente tener una relación así con el Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento. Sí, hermana. Una pregunta, pastor. Bueno, ahora nos haya dicho usted muy puntualmente que es muy conveniente orar en la palabra del Señor y usar los versículos. Pero también es válido que no los usemos siempre y pues hagamos, o sea, sí los pasos a seguir de una oración, pero no centrados, o sea, centrados en la vida, pero no con un versículo. Sí. A mí me parece que orar con la palabra es lindísimo, porque además nos da lenguaje, nos da palabras, nos da, ¿no? Es la manera en que como conocemos a Dios, pero evidentemente orar no usando algún versículo es totalmente legítimo. El Señor conoce nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, o a lo mejor en dormir sí, ¿no? En paz me acostaré, asimismo me dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Bueno, estamos usando la palabra. Pero para comer quizá, ¿no? Por ejemplo, o que vamos de repente a hacer algo y estamos con la necesidad de pedir al Señor su protección, igual y estamos haciendo oraciones, ¿no? Serias, ¿no? Con nuestra mente muy concentrada y no necesariamente tocando un versículo de la Biblia, ¿no? Me parece que es totalmente legítimo, ¿no? El Señor escucha nuestra oración, sin duda alguna. Ahora, la herramienta de la palabra es maravillosa, ¿no? Nada más hay que leer los salmos para poder ver cómo oraba, ¿no? Los de David, ¿no? Cómo oraba, ¿no? Pero sí, no, se puede, pero otra vez, ¿no? Con el entendimiento, ¿no? Y también el entendimiento tiene que ver con conocer a ese Dios, ¿no? Porque si yo digo, Señor, permítame que me den la licencia de construcción, voy a dar esta mordida a las oficinas gubernamentales y que esto sirva, ¿no? Es decir, eso es transgredir el tercer mandamiento, ¿están de acuerdo? Porque estamos usando en vano el nombre del Señor, estamos tratando de usar al Señor para esto. O aquellas personas que declaran, ¿no? Que atan y desatan y que declaran, están tomando el nombre del Señor en vano. Porque Dios no puede ser manipulado, ¿no? Porque si yo llego con un enfermo y le digo, declaro en el nombre del Señor que vas a ser sano, el Señor ha de estar diciendo, ¿y cómo sabe que yo quiero eso? Estamos tomando el nombre del Señor en vano. Eso es, ¿mande?
de eso, ¿no? De decreto, ¿no? Declaro, decreto. Esto es tomar el nombre del Señor. Cuidado con esto. Mucho, mucho, mucho cuidado. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos dirigimos al Señor, ¿no? Extremadamente cuidadosos, ¿no? Y por eso cuando oramos decimos, Señor, si tú quieres, ¿no? Cuando tú quieras, de la manera que tú quieras, ¿no? Y no es, ¿no? Declaramos y, ¿no? Ahorita nosotros estamos en el tema de la restauración, ¿no? Pero imagínense que nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Lili dijeran, decreto que el templo va a estar restaurado en menos de 6 meses. Imagínense, ¿no? Diríamos, se calmen, ¿no? Están tomando el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque están imponiendo una carga en el Señor que Él no ha autorizado, no ha dicho. El Señor no ha hablado al respecto, ¿no? Entonces, orar con el entendimiento, dirigirnos a Dios con el entendimiento, me parece que es un asunto de verdadera importancia. Pero también está en el ser interior los afectos, ¿no? Y nuestro corazón. Aquellas cosas que anhelamos y lo que hay en mi corazón. Isaías 29:13, que luego está repetido por Mateo en el capítulo 15, 8 al 9, pero vamos a leerlo desde Isaías. Alguna otra persona diferente, que por favor nos haga el favor de leer 29:13 de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Claro, ¿no? El texto está diciendo que somos capaces, ¿no? De que con nuestra boca adoremos, ¿no? Honremos al Señor, pero nuestro corazón lejos de Él, porque nuestro afecto, ¿no? No es el Señor de las cosas, sino las cosas del Señor, ¿no? Dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Y hay gente que prefiere las añadiduras de Dios que al Dios de las añadiduras, ¿no? O sea, dice yo las añadiduras de Dios están padres, pero al Dios de las añadiduras, pues no, ¿verdad? Porque mi afecto está tergiversado, porque mis anhelos son mis afectos y son aquellas añadiduras, aquello que está en mi corazón, ¿no? Dice, pero tu corazón está lejos de mí, ¿no? Y tu temor, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿no? Esas añadiduras de Dios. Pero el Dios de las añadiduras. Me parece que tenemos que ser cuidadosos porque lo que nosotros queremos es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y ese es prioritario. Nos dé o no nos dé. Nos añada o no nos añada. Hoy en la mañana el pastor decía, ¿no? Que a veces pedimos al Señor que nos pase la prueba, ¿no? Que la tribulación es angustia, ¿no? Pero finalmente el Señor hará lo que quiera y tenemos que estar en contentamiento con eso, ¿no? El contentamiento cristiano es parte de esta ecuación, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos porque evidentemente nuestros afectos, ¿no? Están puestos en el lugar equivocado, ¿no? Están puestos en el lugar no correcto. Y entonces mi afecto tiene que convertirse en un afecto hacia Dios. Lo amo a Él, busco el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y las añadiduras de Dios no son aquellas añadiduras que yo pienso que Él me debe de dar, sino son las añadiduras que Él me da a mí, me gusten o no, me convengan o no, las vea lógicas o no. Mis afectos entonces tienen que ser modificados por el Señor. Pero tenemos la ventaja de que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Incluso los afectos han sido, en el pecado están tergiversados. Nuestros afectos son pecaminosos. Pero cuando venimos al Señor, nuestros afectos cambian. Antes no amábamos al Señor, ahora lo amamos. Y entonces los afectos son tremendamente importantes en este asunto, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces el tercer mandamiento requiere que nuestros sentimientos por las cosas de Dios sea ardiente, sea fervoroso, lleno de pasión, pero que esta sea una pasión sobria, seria, reverente, cuidadosa, entendiendo que Dios y todo lo que está relacionado con Él no es un juego, no es un juego. Otra cosa que tiene que ver con nuestros afectos son aquellas cosas que nos gustan,
nuestra liturgia, de nuestro diario vivir, ¿no? Si por ejemplo nosotros decimos, es que a la iglesia le gustaría que hiciéramos esto o aquello. Ah, no, bueno, pues si la iglesia quiere que hagamos eso, hagámoslo para tenerla contenta, ¿no? Y diríamos, bueno, si eso que quiere la iglesia está centrada en la palabra del Señor, ¿por qué no? Pero ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que no? A mí una vez allá en Playa del Carmen alguien me decía, oiga pastor, ¿por qué la Santa Cena siempre es igual? ¿No? Sería más padre, así me dijo, que lo hiciéramos un poquito más divertido, que le metiéramos alguna cosita, ¿no? Para hacerla, pues, variada, ¿no? Vamos. Era su afecto, ¿no? Era lo que quería, ¿no? Era lo que quería. Había que tener cuidado. Porque el Señor ha establecido con toda claridad cuán reverente debe de ser el sacramento, ¿no? Y jugar con el sacramento es peligroso. Porque juicio come y bebe para sí, el que toma y bebe indignamente. Así que entonces cuando sucede un acto sacramental de esa naturaleza, la respuesta fue, no cambiaré. No voy a atender pastor, no hombre, la iglesia estaría contentísima si cambiamos un poco el asunto. Y claro, sí, por supuesto, buscamos que los afectos sean atendidos, ¿no? Seremos proclives a tener este cumplimiento de los afectos, pero la pregunta es, ¿eso agrada al Señor? Recuerden ustedes que hay cosas que Él no mandó, ¿no? Y el pecado, ya lo comentábamos de Nadab y Abiú, fue no ofrecer fuego extraño. Ya dijimos, ¿verdad? Eso no fue el pecado de ellos. El pecado, dice el versículo, es porque no hicieron lo que les mandé. Por eso el Señor los aniquiló. El fuego extraño no fue tan peligroso, que sí fue malo, sino que desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Atendieron sus afectos. Sería padre llevar el incienso, ¿no? Y presentar un incienso delante del Señor. Hicieron lo que quisieron. Y miren cómo les fue. Ahora, el afecto no es malo, ¿no? Me parece que los afectos no son malos, pero los afectos dominados por la palabra, por el Espíritu del Señor, son mejores. Si mi afecto está alineado con lo que Dios quiere, entonces es un afecto santo y me parece que tenemos que atender estos afectos. Y el corazón, ¿no? Nuestro corazón, ¿verdad? Ha sido salvado por el Señor. Yo tengo que decirles que mi corazón ha sido salvado por el Señor 2 veces. Cuando lo cambió para mi nuevo nacimiento y cuando me dio el infarto y salí vivo. Tuve 2 nacimientos de nuevo. Digo que cuando el Señor me salvó, pues cambió mi corazón de piedra a carne y cuando me dio el infarto, pues pensábamos que ahí quedábamos, pero el Señor tocó mi corazón. Físico, ¿no? Y me salvó. Pero lo que está en el corazón es en la esencia del ser, ¿no? Del ser. No estamos hablando del órgano necesariamente, sino la esencia del ser humano. Ese corazón que está ahí en nuestra vida. Ahora, nuestro corazón ha sido modificado. Antes era de piedra, ahora es de carne. Con todo y eso, debemos de tener cuidado de nuestras corazonadas, ¿no? Es que mi corazón no está en paz con esto. Sí, pero lo que estás haciendo es pecaminoso. Y no hay nada más perverso, ¿no?, que el corazón del hombre. Es engañoso, aún en el regenerado. Porque tenemos todavía, ¿no?, rasgos de ese ser que estaba antes de ser nacido de nuevo. Sí tenemos un corazón nuevo, pero justamente la santificación es para esto, ¿verdad? Para ir caminando, ¿no?, hasta buscando la santidad. ¿Y cuándo nuestro corazón va a ser puro en su totalidad? Hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero entonces en el tercer mandamiento, que no tenemos que tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón puede ser traicionero. Y seguir mi corazonada por encima de la Escritura es tomar el nombre del Señor en vano. Aun y cuando mi corazonada diga una cosa, pero la Biblia diga otra, es tomar el nombre del Señor en vano. Es decir, Señor, pues está padre lo que dices, pero yo pienso diferente. Está como una persona que conocemos, ya lo conversé creo alguna vez,
dijo, pues la Biblia dirá eso, pero yo pienso diferente. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. No me nace hacerlo. Es decir, mi corazón no está inclinado hacia eso. No está inclinado al Señor. Pero esto que lo está diciendo la Biblia. Sí, pero no saben cuántas veces, y si hay alguien aquí involucrado en esto que voy a decir, no lo tome a la personal, pero cuántas veces las jóvenes se involucran con un muchacho no cristiano, o un joven se involucra con una muchacha no cristiana. Oye, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Y dicen, pero lo amo. Ya le entregué mi corazón. Estoy en paz en mi corazón. No quiero decir con esto que será un fracaso. El Señor ha sido extremadamente misericordioso con matrimonios así, ¿no es cierto? Ha salvado y ha hecho cosas lindas, preciosas, ¿no? Incluso la parte que antes no era cristiana, de repente es hasta la más cristiana que la otra. No sé si les han visto, ¿no? De veras, yo veo parejas lindas, preciosas, que se casaron en yugo desigual y tienen una vida espiritual preciosa, pero no es el patrón. No siempre es igual. De todas maneras, hubo un momento de desobediencia, ¿no es cierto? Y tuvieron que ponerse delante del Señor a pedir perdón. Pero de que el Señor puede tener misericordia, puede tener misericordia. ¿Pero para qué jugamos con eso? ¿Para qué jugamos con eso? Oye, dice la Biblia que hay que usar la vara para corrección de los hijos. Pues eso puede decir la Biblia, pero la psicología moderna dice, y entonces, ¿verdad? Mi corazón está inclinado a algo totalmente diferente. Y cuando esto sucede, estamos violentando el tercer mandamiento, ¿no? Lo estamos violentando de una manera muy, muy grave, ¿no? Y finalmente, hablemos de nuestras acciones, nuestra boca, nuestras palabras, ¿no? Ya empecé a decir esto la semana pasada, pero con nuestras acciones transgredimos, hacemos transgresión. ¿Cómo era? Transgredemos. Eso, gracias, Gerard. Transgredemos el tercer mandamiento. Nuestras palabras. Tomar el nombre de Jehová en vano es tomar en vano y usar como amuleto expresiones como, ¡ay Dios! ¿No? Pasa algo, ¡ay Dios! Y lo usamos entonces esta expresión como ¿no? Me equivoqué, ¿no? Incluso, ¿no? El que escribe esto, que tengo aquí, dice, ¿no? Que incluso cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, ¿no? Y lo hacemos sin estar conscientes de que estamos invocando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no somos conscientes de esto, estamos rompiendo el mandamiento. Y lo hacemos con mucha frecuencia, ¿no? En inglés, oh my God, ¿no? Eso es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Se dan cuenta que no lo podemos cumplir? ¿No? ¡Ay, Diosito Santo! Por Dios que sí podemos. Eso es tomar el nombre de nuestro Dios en vano. ¿Cuántas veces lo hacemos? Contar chistes de la Escritura es tomar el nombre del Señor en vano. Porque esto es sagrado. Y atentar contra lo sagrado es tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Así que entonces sí, para cumplir el mandamiento hasta tendríamos que cambiar nuestro discurso, nuestra plática cotidiana, ¿no? Nuestra plática total, ¿no? Hermana Pati. Y cuando decimos, ok, a lo mejor es un poquito distinto, pero está por ahí. Dios te bendiga, Dios te acompañe, o he visto también, tal vez yo también lo hacía, yo te bendigo, mando bendiciones, que yo... Sí. Exacto, cuando se convierten en clichés. Sí, exacto. Ese es un tema de debate, ¿eh? Es un programa incluso semántico, pero nuestro idioma polisémico nos hace decir barbaridades. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debo de decir? ¿Dios te bendiga o Dios te bendice?
Ahora, ahí está el asunto. Es el tema, ¿no? Dios te bendiga o Dios te bendice. Ahora, Dios te bendiga es mi anhelo hacia ti de que el Señor bendiga tu vida. Pero Dios te bendice es tratar de manipular al Señor para bendecir a alguien. Es una afirmación que no podemos hacer. Bueno, es que a veces la gente dice, bueno, yo he escuchado Sí. esa interpretación, no Sí. que yo lo diga, sino Sí. que dice, es que Dios, o sea, tú siempre vas a ser bendecido por Dios, aunque, o sea, hace salir el sol sobre justos y injustos, te da de comer, te da más de lo que necesitas, entonces siempre eres bendecido, aunque ni siquiera lo aceptes ni lo creas. Entonces, pues bueno, te dan un argumento que dice uno, pues sí es cierto, ¿no? pero yo no lo uso, pero Sí, hay quienes que sí lo usan. Sí. Y yo creo que la gente es sincera, ¿no? Pero otra vez, ¿no? ¿Sobre la base de qué? Es como yo digo, voy a usar mis frases porque suenan padre, es tomar el nombre del Señor en mano. Porque no hay inteligencia, no hay un contexto adecuado, ¿no? No estoy diciendo que lo dejemos de decir, estoy diciendo que llegamos a cometer este tipo de asuntos en las que tenemos que reflexionar sobre cómo lo decimos y con qué intención lo decimos, hermana Pati. Digo que una persona no haya ya respirado o amanecido, ¿no es una bendición? Sí, sí, pues sí, no hay duda, es una bendición. Sí, hermano Gerardo. Y sin embargo, cualquier persona, aunque no sea creyente, es bendecida. Sí. Entonces nosotros tenemos algo sumamente sublime, aún por encima de esto. Sí, claro. La Biblia nos dice, tu misericordia es mejor que la vida. Así es. Entonces tenemos que en nuestro corazón poner como un nivel extraordinario tu sangre, tu salvación, tu amor, tu Ajá. sacrificio. Entonces, si es una bendición el amanecer, pero no se compara con la bendición de que amanezca. Sí. Sí, no, muy bien. Gracias, pastor. Sí, sin duda. Ahora, con esto quiere decir, no quiere decir cambiamos nuestro lenguaje, seamos conscientes de lo que decimos, porque el último punto que quiero tratar es que alguno de nosotros diría, bueno, pues no voy a mencionar a Dios para nada, para no caer en un error, ¿no? Para evitar sí, no, ya, no, pastor, pues entonces ya mira, me voy a quitar de mi lenguaje Dios. No, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida. Tenemos que mencionar al Señor y más cuando comunicamos el Evangelio. Lo que estamos diciendo es que cuando lo hagamos con una conciencia, con el entendimiento y la mente, afectos y corazón y acciones correctas. No estoy diciendo no lo hagamos, todo lo contrario, hay que hacerlo, pero hacerlo deliberadamente con una actitud correcta, entendiendo perfectamente lo que estamos haciendo. Miren, cuando no me gusta ponerme de ejemplo, pero ni a mí ni a mi esposa, pero mi esposa es mucho mejor que yo. Pero cuando le daba medicina a mis hijos, ¿no? Conscientemente decía, en el nombre del Señor. Esto no estaba usando el nombre del Señor, hermano, porque estaba absolutamente convencida, ¿verdad?, de que la medicina podía no funcionar. Igual y sí, igual y no. Pero hay un poderoso que por encima del medicamento puede actuar en la salud, ¿no? Es decir, y yo me recuerdo mucho esto, ¿no? Porque eran chiquitos mis hijos y en el nombre del Señor, el medicamento, ¿no? Estamos hablando de que sí lo debemos de mencionar. El Señor tiene que estar en nuestra boca todo el tiempo. Los salmos están plagados de invocaciones preciosas del Señor, pero tenemos que tener cuidado de no hacer, no decir, no entender, no pensar, no tener afectos equivocados. Y ahí es donde luchamos con nosotros mismos. Así que entonces oraré en el Espíritu, pero no en el entendimiento. No está diciendo no oren, sino entiendan y conéctense con eso. ¿No es cierto? Debemos hacerlo. Debemos hablar de Dios. Y evidentemente, quizá de nuestro lenguaje cotidiano, tenemos que quitar aquellas frases, aquellos clichés, ¿verdad? Que los decimos porque estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados, ¿no? Y que no están teniendo un sentido espiritual para nuestra vida, que son amuletos, que son clichés, que son dichos, ¿no? Incluso si Dios quiere, ¿no? Si no lo estamos diciendo con el entendimiento, no digo que no lo digamos, pero lo que quiero decir es involucrémonos con esto,
¿no? Isaí. Pues exactamente, iba a decir eso, que más bien es como la intención, porque muchas veces decimos, no, pues que Dios tenía que estar liga, pero usamos el nombre de ese malo porque no lo pensamos, no lo creamos, no tenemos el entendimiento de que espero que Dios te bendiga, simplemente es, pues es bendiga, Dios te bendiga. ¿Es un cliché? Sí, claro. Pues como para decir, si no parte de la fe, no es decirlo, pero para decirlo hay que entenderlo, porque es Claro. tipo y hay que tener una intención. Y ya entra dentro de nuestro lenguaje de modismos, en donde lo utilizamos como parte de nuestros clichés cotidianos, nuestros modismos, y pues ya lo estamos tomando en nombre de su hermano. Hay que tener cuidado con las intenciones, ¿eh? Lo he comentado yo en alguna ocasión. Si las intenciones no están alineadas con la palabra del Señor, las intenciones son pecaminosas, ¿no? Si, ay, pastor, no sabe que lo hago con muy buena intención. Un ladrón puede robar con buena intención porque su familia no tiene para comer, ¿no? O sea, es cierto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Isaí. Solamente hay que tener un poco de cuidado con las intenciones. Marcos. Sí, incluso podremos hasta compartir el evangelio con una mala intención, con una intención parecida de que Dios es más que tú. Sí, exacto. Exacto. Y estamos haciendo algo que las palabras que estamos diciendo Sí. son de la Biblia, son correctas. Sí. Pero nuestra intención no es acercarlo a Cristo, es te voy a hacer sentir mal o te voy a hacer Claro. para que veas que yo soy ser mucho. Es cierto. Entonces, lo que dice Isaí es completamente correcto. Quizá yo diría, no tanto de intención, sino con entendimiento, ¿no? Pero vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí, hermano Jorge. Sí, hermano, dice de cliché, la verdad es que algunos paganos lo utilizan. Ya es muy común escuchar a cualquier persona no cristiana decir, Dios te bendiga. Se da la vuelta, por ejemplo, en un negocio de trabajo, dice, al escuchar a unos compañeros, Dios te bendiga. Se retira y yo sí. Sí, claro. ¿Es un cliché? Eso es un... Los no cristianos lo utilizan. Sí, seguro. Hay que tener cuidado. Miren nada más cuántas veces podemos estar rompiendo el tercer mandamiento. Insisto, esto no es para que caigamos en depresión profunda, porque Cristo pagó por eso también. ¿No es cierto? O sea, Cristo pagó por eso. Él murió por todos nuestros pecados, incluyendo la transgresión al tercer mandamiento. El Señor no nos va a llevar al infierno por eso. Pero entre más sabemos, más cuidado tenemos en tener una relación con el Señor cuidadosa. Pero, insisto, ¿verdad? No decimos, como estoy diciendo esto, ya me voy a ir al infierno, ya, ¿no? No. Estamos en esa lucha, ¿no? Estamos en este proceso santificador y tenemos que seguir caminando con esto. Pero somos incapaces de cumplir tan solo la mitad de uno de los mandamientos. Tenemos que ser conscientes de esto. No significa que nos echemos para atrás, significa que procuremos, en la medida de lo posible, acercarnos lo más posible al cumplimiento cabal del mandamiento. El Señor estará con nosotros y nos ayudará. Pero nuestro pecado, incluso la desobediencia de esto, ya lo pagó Cristo en la cruz. Y ninguna condenación pesa sobre nosotros. Si me muero ahorita, con todo y lo que he pecado, de todas maneras me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Es un canto, ¿no? Yo no me quedo, me voy con Él, ¿no? Muy bien, terminamos, ya son las 7:15. Nos tardamos siempre mucho, ¿verdad? Oramos, ¿no? La próxima semana empezamos con el cuarto mandamiento, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Señor, cuida nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestras acciones externas, nuestra palabra. No te queremos ofender. Señor, ayúdanos para no tomar tu nombre en vano, porque además sabemos que no darás por inocente al que tome tu nombre en vano. Hemos roto tu mandato, sin duda alguna, muchas veces. Gracias, Señor, porque el sacrificio de Cristo en la cruz incluso tomó este pecado y fue crucificado con él en la cruz. Y nosotros, Señor, ahora hemos sido justificados delante de ti a través de Jesucristo. Pero has pedido que hagamos morir lo terrenal de nosotros. Tu ley moral sigue vigente para nosotros. Ayúdanos para descubrir de qué manera
podemos acatar tus mandamientos. Queremos honrar tu nombre. Queremos tener sagrado tu nombre y todas las cosas, Señor, que tú consideras como sagradas. En eso estamos y pedimos de ti, porque solos no lo podemos hacer. Y te ruego, Dios, que ahora lleves a mis hermanos de regreso a casa, que ellos puedan encontrar las cosas en orden, que puedan descansar. Y si tu voluntad es que amanezcamos mañana, pues que lo hagamos con la expectativa de seguir sirviéndote y rindiéndote toda nuestra vida como un culto racional. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.